De hecho, ya estaban preparados con armas y machetes para terminar con ellos, pero no había rastro de su retorno. De pronto, antes del amanecer escucharon un aullido, y al voltear se soltó un olor nauseabundo como de azufre, y en segundos regresó primero aquel enorme perro negro. Este cerebrido se acercó a la estufa de leña y empezó a retorcerse. Relato escrito y adaptado por Chema San Juan, basado en hechos reales de la familia de la Cruz. Tengo tantos relatos que me gustaría contarles, los cuales están basados en eventos reales y pasaron en un humilde rancho en el Estado de México. Recuerdo que siendo una niña mi abuelo me platicaba de algo que me llenaba de terror, y la forma en que lo contaba me impresionaba aún más. Resulta que cuando lo describía, sus ojos se empañaban de lágrimas y tartamudeaba de lo fuerte del tema. Él era originario de un pueblo de Cuautitlán llamado Atlamica, que en lengua azteca significa el lugar de los ahogados. Mi viejito nos decía que en los meses de octubre, antes del Día de Brujas y Muertos, ahí nos cuidáramos más de lo normal, ya que en esas fechas salían cosas que no eran de este mundo ni hijos de Dios. Al principio no entendía de qué hablaba, pero al indagar se refería a unos seres de bajo astral, mejor conocidos como los seres del diablo o las bestias de Satanás. Unas que desde el Día de Brujas ya rondaban por el pueblo, y bueno, aquí empieza lo aterrador de mi historia. Mi viejito platicó que allá por el año de 1940, siendo él un niño, a lo lejos oía chillidos y en lo alto de los árboles se alcanzaban a ver bolas de fuego. Y se escuchaban algunas risas siniestras. Su padre los escondía bajo la cama y les daban baños de sal. Esto era porque no estaban bautizados, ya que este tipo de niños era el platillo principal de las brujas inaguales de Cuautitlán. En el pueblo se contaba que aquellos extraños seres que pasaban convertidos en bolas de fuego eran las brujas nahuales. Y bueno, que por falta de luz era más fácil verlas cuando destellaban los cielos libres de contaminación. Que ellas bajaban al pueblo para divertirse y pelear por los bebés sin bautizar, ya que estos les aseguraban una larga existencia. Pero bueno, se preguntarán ustedes por qué se decía que eran las feroces brujas de Cuautitlán. Bueno, pues en esos días de la nada amanecían infinidad de recién nacidos sin vida, y todos con notorios moretones en sus cuerpecitos. Los inocentes no podían defenderse de esos certeros ataques. Lo curioso de esto es que las brujas marcaban su territorio y no se metían en las tierras de Zompango, Tecámac, Teoloyucan o hasta en Tepozotlán, porque si no, se soltaba la guerra. Decenas de niños en esos años, así como el hermano menor de mi abuelito, amanecieron sin gota de sangre. Al verlos inmóviles, el dolor y las lágrimas y el miedo se apoderaban de todo el lugar. Junto con ellos desaparecían infinidad de animales de granja que eran usados para sacrificios. Horas después, ya al amanecer, algunos de ellos eran encontrados sin rastros de sangre, como si alguien les hubiera sacado la sangre y abandonado su carne. La gente humilde de Cuautitlán aún estaba asustada. No sabían si temerle más a las aberrantes brujas o a los estragos del hambre que dejó la revolución. La mayoría de los pobladores eran campesinos y granjeros, los cuales vivían con bastante miedo. A ciencia cierta, no se sabía con exactitud qué dejó más decesos, si la Revolución Mexicana y su hambruna, o los ataques masivos de las feroces brujas nahuales. La verdad era que en esa parte del estado no se podía vivir así por mucho tiempo. El pueblo, harto de esa masacre, cayó en desesperación, y mi abuelo fue de los impulsores en frenar los daños de las brujas nahuales de Cuautitlán. Después de que se cansaron, se formó un enorme grupo de hombres que se armó de valor y así por fin decidieron dar frente a la situación. Ante la hambruna y pobreza que dejó los estragos de la revolución, había un ranchito por el cual no se vio afectado, y es que su ganado, alimentos y bienes iba en aumento. Ya mi abuelo sospechaba mucho de un hombre muy rico, el cual de la noche a la mañana, junto con sus hijas, amasó una gran fortuna. Este señor llegó en poco tiempo a convertirse de hacendado a nuevo cacique de Cuautitlán Izcalli. Él tenía buena posición social y económica de la noche a la mañana,
Era bastante sádico y maltrataba a su gente. A él se le veía junto con su esposa e hijas rondar por las casas donde los niños morían al amanecer. Esto por extraño que parezca. En alguna ocasión los vieron con manchas de sangre y acudir al cerro de Cuautitlán a altas horas de la madrugada, y más en días santos. Así que bueno, se regó la noticia y por eso decidieron por un tiempo espiarlo para ver qué es lo que ocultaba. Pero no lograban encontrarle nada hasta que un buen día volvieron a ver comer por el monte a 3 enormes perros negros, y los guardianes del pueblo decidieron seguirlos. Ante esto, allá por unos árboles, esos 3 extraños seres se convirtieron en bolas de fuego, y en ese momento los 3 surcaron los cielos en dirección a la hacienda de aquel hombre. Con curiosidad fueron a espiar una vez más la hacienda, y lo que escucharon y vieron en esas tierras los llenó de terror. Al mirar por una ventana y en el interior de la casa, en el área de la cocina, había una fogata. A un lado una estufa de leña la cual ardía furiosamente, y frente a ella estaba don Pedro, doña María y su hija Martina, los cuales, entre rezos católicos, paganos y otras palabras que no se entendían, hacían una especie de trenza con cabellos o mano de niños y unos listones de colores. Cada uno, al parecer, significaba algo o tenía un propósito, no lo sé. El dueño de la hacienda le echó más leña al fuego y comenzó a danzar alrededor de la lumbre. Después cantaba en su dialecto o su idioma, algo que aterrorizaba. Minutos después, y ante los ojos de los campesinos que estaban espiando el lugar, fueron mudos testigos de cómo estos 3 se comenzaron a quitar diferentes partes humanas de su cuerpo. Empezaron por depositar sus ojos en 3 charolas diferentes. Después se sacaron las entrañas, se quitaron las piernas, se sacaron el corazón y por último, uno a uno se deshizo de sus brazos. ¡Wow! Los campesinos estaban por gritar, pero mi abuelo les imploró que guardaran silencio. Cuando estos 3 aberrantes seres quedaron convertidos en una bola de carne, ahí rodaron por el piso, y en cuestión de minutos las mujeres se convirtieron en enormes aves de color negro. A ellas les salieron plumas, patas, alas de pájaro, conservando solo su cabeza humana. Por su parte, el señor rodó por varias ocasiones en el piso, y al incorporarse, se convirtió en un enorme perro negro. Y al estar los 3 listos, salieron con dirección al centro de Cuautitlán, para perderse en el camino sin notar que ya los habían descubierto. Señor Chemo San Juan, esto me lo platicó mi abuelito infinidad de veces, y ahora que ya murió, me gustaría confiarlo en sus canales de videos de terror, donde usted expone infinidad de eventos reales. Mi abuelito fue el último en morir de todos los presentes, y fue uno de los que logró espiarlos. Ahí nos contó con lujo de detalle que las bestias nahuales guardaron sus extremidades muy entre las cenizas tibias de la estufa de leña. Esto para luego desaparecer en medio de la noche con rumbo desconocido. Posiblemente el pueblo de Izcalli o al mío, en Atlamica, y que dejaron sus órganos ahí expuestos, ya que solo así sería más fácil volver a fragmentarse antes del canto de los gallos. Ese hombre que con ellas estaba y se convirtió en nahual era quien daba órdenes, organizaba todos los aquelarres y al parecer era el que las había pactado con el diablo. Lógico, a cambio de tener riqueza, poder y a la mujer que él quisiera. Pero esto no sería de gratis, ya que ese maldito debía de dar varias almas inocentes por noche, y por eso había hecho esas alianzas con esas brujas que eran sus ojos y su sombra, y le ayudaban a llevarlos ante el mismísimo Satanás. Los hombres del rancho estaban impresionados de esto, y como conté que entre ellos estaba mi abuelo, fue que tuve la fortuna de compartirlo. Mi abuelo describió este relato como lo más real y espantoso, así como maléfico, del que jamás tuviera conocimiento en mi rancho perteneciente a Cuautitlán. Yo vivo casi pegado a Tepozotlán, donde también era famoso por su alta concentración de brujas y nahuales, unos malditos seres híbridos que en este siglo XXI se siguen manifestando. Los pobladores se quedaron a esperar el regreso de estas 3 bestias. De hecho, ya estaban preparados con armas y machetes para terminar con ellos, pero no había rastro de su retorno. De pronto, antes del amanecer escucharon un aullido, y al voltear se soltó un olor nauseabundo como de azufre, y en segundos regresó primero aquel enorme perro negro. Este ser híbrido se acercó a la estufa de leña y empezó a retorcerse. Como pudo, se arrastró hasta donde estaban sus miserables restos, y uno a uno se los fue colocando. Hasta el final se puso sus ojos,
y como si fuera cosa de brujería, ahí dejó una piel como de lobo, la cual guardó. Al mirarlo con asombro, los campesinos casualmente notaron que llevaba la trenza que antes había tejido con las brujas amarrada en el cuello. Se la quitó y la escondió también. Después de eso partió y miró al cielo como en busca de algo o alguien, posiblemente del regreso de su familia. Señor Chemo San Juan, ahí mi abuelito descubrió que se había hecho esta soga con el pelo de los niños, y esto era para poder pasear ese nahual en los pueblos de Cuautitlán, y así marcar las casas con las siguientes víctimas y de paso robar algún animal para sacrificio. Eso era mucho para los campesinos, y cuando estaban de regreso las brujas fue que decidieron regresar para informarle al padre de la catedral y así poder organizar su cacería. Como el grupo de mi abuelo era el más valiente y cauteloso para esperar a los brujos nahuales de Cuautitlán, se les autorizó regresar. Con cuidado ingresaron a la hacienda, y esa noche solo miraron cómo salió aquel demonio convertido en nahual por entre la ventana, con su lazo amarrado en el cuello, y de entre los árboles se manifestó un ente del mal quien agarró al nahual con la soga y lo paseó en dirección al pueblo. Después de unos segundos, estos dos seres de bajo astral salieron corriendo para perderse por los montes. Era seguro que iban a hacer más maldades o a robar niños sin bautizar junto con estas brujas, las cuales causaban el terror y desgracia. Ya no había que esperar. Uno de ellos dio la voz de alerta, y en minutos, cuando estos seres estaban ya de regreso, fueron emboscados por los hombres que estaban cansados y con miedo de seguir perdiendo a sus hijos y ganado. Unos tomaron sus pistolas con balas curadas con sal, otros machetes, palos benditos. Unos dicen que un ser oscuro jalaba al perro en dirección a donde había un bebé, y después de marcar la casa extrañamente, el bebé dejaba de existir antes del canto de los gallos. Curiosamente miraron cómo estos dos seres iban con negras intenciones de secuestrar otro bebé. Ellos temían a que ese demonio que jalaba al perro nahual los dañara, y a él sí no sabían cómo hacerle frente. Mi abuelito fue más inteligente, tomó uno de sus gallos, de hecho el más madrugador, y se lo aventó a este par de demonios. Al instante este cantó, y fue cuando el demonio se perdió de entre los árboles dejando al perro nahual solo a su suerte. Fue ahí con esta oportunidad que los hombres se le fueron encima al nahual antes de que pudiera hacerle daño a este otro bebé. Se fueron contra esa bestia, pero esta no se dejaba. De hecho, terminó aniquilando a más de un campesino. En eso, se vieron iluminados esa madrugada por dos bolas de fuego que tocaron el piso. Se convirtieron en seres aberrantes que defendían a su líder, pero ya era tarde, no contaban con los bloqueos que llevaban los hombres, y los agarraron a todos a golpes, hasta que un balazo le atravesó su pierna al nahual, el cual salió huyendo, aullando de dolor y coraje con su familia. Pero no se largaron limpios, porque antes de huir, estas bestias se fueron con golpes de muerte. Bueno, para finalizar este relato jamás contado, señor Chemo San Juan, le diré que al amanecer en la casa de don Timoteo el hacendado, se oían gritos de dolor y odio. Decía mi abuelo que ningún médico se atrevió ni pudo entrar a verlo por miedo, ya que en todo Cuautitlán se regó la noticia. Pero curiosamente entró a altas horas de la madrugada solo un hombre. Uno que venía vestido de negro y que traía una soga hecha con los cabellos de los niños que las brujas chuparon. Ahí se quedaron hasta el amanecer los campesinos haciendo guardia. Al canto de los gallos entraron a rematarlos, pero curiosamente ya no había nada. Ni muebles, ropa, joyas o cosas. De la noche a la mañana todo desapareció. Se mantuvo en secreto de que se encontraron un viejo perro negro ya seco, con una bala en la pierna y molido a golpes por todo el cuerpo, y con una especie de trenza en su mano, una que según nunca soltó. Se contó que cuando hicieron el pacto con el diablo, en esa trenza había cabellos humanos de cada víctima, todos ellos niños. Jamás se había visto un amuleto de obscuridad al que cada que le rezaban les daba la apariencia de un animal. Decía mi abuelo que ellos no se convertían en animales solos, sino que el demonio les daba ese poder para mutar en lo que quisieran, a cambio de dejarse pasear por el mismo diablo como si fuera su perro. Solo espero que no regresen. Y es que se me olvidó comentar que mi abuelo se llevó ese lazo de pelo humano de infantes que era un amuleto, y era para evitar que cayera en manos equivocadas. Mi abuelo murió hace años, y lo dejó resguardado aquí en la casa. Si usted gusta, se los puedo mostrar. Tengo noticias de que en cierta fecha vendrán a reclamarlo como suyo, así que cuando ese día se llegue, espero tener el valor que tuvo mi abuelo,
y ahora sí poder acabar con ellos. Señor Chamo San Juan, gracias. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.